compuertas, ninguna compuerta. Tienes las librerías, las genéricas, ¿no? Ajá, creo que sí, pero es que en la clase sí, de la clase pasada sí, usted las encontró, pero no me acordé en qué librería estaban. Pueden estar en las genéricas o puedes buscarla por marca. Ok. Entonces, ahorita si quieres vemos cómo encontrarlas. ¿Qué versión instalaron? Recuerden que cuando instalan el Altium desde la página les da la opción de la versión. No les recomiendo la última versión a menos de que tengan una máquina muy potente, nueva, porque si no se va a hacer muy lenta. O sea, instalen una versión más o menos antigua, 2000, no, perdón, 2020, 2021, 2019, porque si instalan a 2022, tal vez haga muy lenta su computadora. La 2022 tal vez haga lenta tu computadora, entonces, pero parece que en la última versión vienen todas las librerías. Únicamente hay que seleccionarlas en la pestaña de la parte derecha. Hay una pestaña que se llama librerías y ahí es donde se sacan. Déjenme abrir el Altium para que vean de dónde se salen las compuertas. Estábamos haciendo un ejemplo, ¿no? ¿Lo terminamos de hacer? Me parece que no. No se terminó. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí. ¿Era este el ejemplo? Sí, profe. Se llamaba prueba 1 y era así nos quedamos en esto. Mm, sí. Sí es este. Ok. Vamos a ver bueno, las librerías están aquí, pero normalmente las vamos a ocupar en este lado, en el esquemático. Entonces, libraries, aquí están las librerías. Entonces, por default van a venir estos, miscellaneous devices, miscellaneous connector, FPGA, y esta es una librería que yo hice, pero instalamos una que se llama compuertas lógicas, Logic Gates. Entonces los podemos instalar por marca. Por ejemplo, nos vamos a Libraries y le ponemos instalar desde archivo. Cuando, cuando el Altium se instala, en mis documentos nos crea una carpeta que se llama Altium. Depende de la versión. Aquí dice versión 2020 y hay una carpeta que se llama Libraries. Bueno, dentro de Libraries están todas las librerías, están por marca. 3M, Actel, Agilent, Allegro, Altera, Altium, Amphenol, Analog Devices, Atmel, Avago, Cyrus Logic,
Dallas Semiconductor. Entonces, normalmente hay marcas que se dedican a hacer compuertas lógicas, como por ejemplo Fairchild. Pero vienen subcategorías. Aquí vemos que vienen subcategorías. Vienen amplificadores, vienen transistores BJT, vienen diodos, rectificadores, displays, lógica aritmética, contadores, comparadores, flip-flop. Vamos a compuertas lógicas. Esta yo la instalé, ya la tengo instalada, pero nada más para instalarlo yo la selecciono, le pongo abrir y automáticamente va a aparecer aquí, al final. De hecho, aquí está. Es esta. Entonces, las compuertas lógicas que vamos a utilizar son TTL. Las TTL empiezan con serie 74. Aquí dice 54. Entonces, busco la 74, por ejemplo, la ANT. Pero tengo que comparar aquí. Nos viene... Me dejo de compartir. Ya se salió. A ver, otra vez. Ya se ve otra vez, ¿verdad? Bueno, librerías, le damos en Libraries, le damos en Install y nos va a decir que puede ser desde archivo. En archivo, normalmente cuando instalas el Altium, crea una carpeta en mis documentos que se llama Altium Designer y dentro de esa carpeta está Libraries. Libraries, van a venir muchas carpetas por marca. Buscamos una carpeta que fabrique compuertas lógicas. Por ejemplo, Texas Instrument fabrica compuertas lógicas. También, a ver, otra que fabrique compuertas lógicas. Toshiba también. ST Microelectronics también fabrica compuertas, vamos a ver. Entonces, buscamos aquí la subcategoría de compuertas lógicas. Flip-flop, aquí está. Y únicamente le damos abrir, cerramos y van a aparecer aquí. ST Logic. Aquí están las compuertas. Lo único que tengo que hacer es seleccionarla. Por ejemplo, utilizamos una compuerta NOT. Aquí está la NOT. Lo único que tengo que tomar en cuenta es el símbolo esquemático y el símbolo PCB. El PCB tiene que ser True Hole. ¿Se acuerdan de esa diferencia True Hole? Y la otra opción es montaje superficial. Este es montaje superficial. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre estas dos? Porque los dos son inversores. Pero el símbolo PCB es diferente. En True Hole tenemos que hacer un agujero, tenemos que hacer agujeros para poder soldar este componente. Por eso está aquí el agujero. Vienen unos pads o donas y tenemos que hacer agujero en la tablilla para poder soldar este componente. En este caso sigue siendo una compuerta NOT, pero aquí no tenemos que soldar. En el mismo lugar donde pongamos el componente, se solda. El componente no se tiene que perforar. Estos elementos son más pequeños. Esto es montaje superficial. Los que vamos a utilizar, todos son True Hole. Entonces, todos los pines de los componentes que vamos a utilizar, incluyendo diodos, compuertas, LEDs, conectores, capacitores, todos deben de ser True Hole, deben de tener los pines para hacer agujero. Entonces, aquí lo seleccionamos. Utilizamos la 08, también buscamos el modelo que no sea montaje superficial, que sea True Hole, como este 08. Utilizamos la 32 también. Este es 32, esta también, esta es True Hole. Aquí se seleccionan las compuertas. Entonces, vamos aquí. Ya vimos que aplicamos el autoroot. Previamente hicimos una delimitación del tamaño de la tarjeta. Pusimos los agujeros de sujeción, 4, y estos agujeros de sujeción yo les voy a llamar, para que el Altium no los tomo en cuenta como
para conectarlos con una pista, le vamos a poner 0. A todos los vamos a poner 0. El designator, aquí. Es el nombre. Entonces, cuando le pongo 0, yo lo anulo para que no me cree un error posterior, el Altium. Entonces, le pongo 0 y que dice que no, está anulado. No lo voy a necesitar para conectarlo para una pista. Recuerden que todas las pistas tienen nombre. Si yo lo acerco, aquí hay esta pista se llama GND, esta se llama NET H31, esta se llama también GND, esta se llama más 5 volts. Todas tienen nombre. NET L1, GND, 5 volts, NET D12, todas tienen nombre. Entonces, esos nombres también se identifican aquí. Estos van a tener nombre. Aquí, si acercamos el puntero, es el mismo nombre que tiene de este lado. Entonces, concuerdan. Este es el resultado de hacer el autoroot y hacer un reacomodo. Ese reacomodo más o menos con una distancia uniforme entre los componentes. Entonces, ¿qué me falta hacer? Acomodar las pistas para que no den mucha vuelta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a quitar esta pista que es la tierra, porque la tierra debe de ser la pista más gruesa. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, hay algunos de sus compañeros que no están, que no les ha interesado estar en la clase del Altium. Espero que después no pregunten, porque ya no hay vuelta atrás. Después de esto, ya voy a pedir que ustedes lo hagan, y cuando ya lo tengan completo, únicamente se los voy a revisar, y entonces viene la siguiente etapa de imprimirlo en el PCB para hacerlo de forma física. Entonces, por favor, pongan atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Entonces, aquí es importante que la tierra, que es el GND, sea la pista más gruesa. Entonces, esta, que es la tierra, la vamos a hacer más gruesa, y en este caso yo la voy a quitar de aquí. Ahorita vamos a ver por qué la estoy quitando. Voy a poner una protección que se llama blindaje. Ese blindaje me va a servir para proteger todos los componentes contra los ruidos electromagnéticos. ¿De dónde van a estar los ruidos electromagnéticos de esos componentes? Normalmente van a estar en el ambiente. Esos ruidos electromagnéticos vienen en el ambiente. Cuando yo estoy cerca de una lámpara, por ejemplo, de LED, o una lámpara fluorescente o fluorescente compacta, o un motor, o un refrigerador, o una computadora, están radiando electromagnetismo en forma de radiofrecuencia. Entonces, cualquier metal nos va a servir como una antena. En este caso, estas pistas funcionan como una antena, porque son de metal, van a ser de cobre. Esta pista funcionaría como una antena. Entonces, ¿qué hace el blindaje? El blindaje me va a proteger para que esta pista no se convierta en una antena. Y entonces va a proteger, es como un cable coaxial. ¿Todos conocen lo que es un cable coaxial? Sí, profe. Bueno, yo sí. Sí. Como lo de las antenas, ¿no? Tiene un cable central y alrededor tiene un aislante, y después viene una malla tejida de otro conductor, y normalmente lo conectamos a tierra. Es para proteger la señal. Se protege la señal que viene de la antena para que no se atenúe la señal y no tenga distorsión. Pues lo mismo pasa aquí. Ese es un blindaje también. En este caso va a ser un blindaje de tipo plano. Ese blindaje plano que vamos a poner va a cubrir toda la parte negra que nos sobra. Toda esta parte negra lo va a cubrir y la vamos a conectar a tierra. De hecho, es conveniente que estas donas de las sujeciones también las conectemos a tierra. ¿Cómo lo conecto a tierra? Le doy 2 clics encima del pad, y aquí me dice en la parte de las propiedades el NET. Automáticamente, por default, dice
Por default dice que no se conecta a ningún lado, pero yo lo voy a cambiar, le voy a decir que se conecte a tierra. Y entonces ya está, se conecta a tierra. Los voy a conectar los 4 a tierra. Los puedo seleccionar de forma conjunta con la flechita de mayúsculas. Los selecciono los 3 al mismo tiempo y me voy a las propiedades que son en conjunto, PCB Inspector, y me voy a donde dice Net y le digo que se conecte a GND. Entonces van a estar conectados a tierra y aquí, por ejemplo, tengo un problema con este cable, con esta pista porque está muy cerca y esta pista es de 5 volts. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a alejar. La voy a alejar para que no esté muy cerca de tierra. La voy a alejar lo más que se pueda. En algunos casos tengo la opción de hacer la tarjeta más grande. A veces el tamaño de la tarjeta pues no es un impedimento. El tamaño de la tarjeta lo puedo hacer un poco más grande. Entonces, supongamos que lo puedo hacer muy grande. En el caso de que sea muy reducido nuestros tamaños, vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Entonces, aquí ya se alejó un poco. Este lo puedo acercar hacia el centro un poco más. En caso de que me hagan falta pistas, las pistas las puedo poner de forma manual aquí, en este caso, y automáticamente me aparece una línea blanca que me dice a dónde tiene que ir conectada. En este caso dice que tiene que ir aquí. Entonces aquí puedo borrar este que me sobra. Y aquí tengo algo que se supone que no debe de estar, un ángulo de 90 grados. ¿Qué hago con este ángulo de 90 grados? Tengo que rellenarlo. Vamos a quitar todo lo amarillo porque me estorba mucho. ¿Cómo lo quito esto amarillo? Nada más lo voy a ocultar. Le doy L y me aparece este menú y quito la parte amarilla y se ocultó. No se borró, se ocultó nada más para ver las pistas. Pues me conviene nada más ver las puras pistas. Entonces ahí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo quito? Vamos al menú de Place y voy a poner una región sólida. En esta región sólida yo voy a rellenar este hueco con un ángulo de 45 grados. Ahí está. Entonces ya no tengo 90 grados, ya tengo 45. Este triángulo que puse lo puedo hacer más grande todavía, al tamaño que yo quiera. Me conviene que esté más grueso esta pista también porque es parte de la alimentación. Positivo y negativo es parte de la alimentación y normalmente es donde se conduce más corriente. Entonces, con la tierra y el positivo se deben de identificar los dos a simple vista. Aquí está algo raro, aquí está esta pista como que hace un ángulo medio raro. Vamos a ver qué componentes son. Es un LED. Este LED lo puedo acercar un poco. Recuerden que es importante la estética de nuestro circuito. Se tiene que ver bien. Las pistas tienen que estar rectas, paralelas. Las esquinas en 45 grados. Entonces, el último paso ya es el blindaje, pero tengo que asegurarme de que lo demás esté bien. Cada cierto tiempo hay que guardar, por si se traba o por si se reinicia la computadora, hay que guardar los cambios. Listo, supongamos que ahí está. Entonces, para el blindaje, yo me voy a esta parte donde dice
poner un polígono plano. Este también está dentro de este menú de Place. Dentro del menú Place, aquí está, un polígono. Entonces, hay unas configuraciones previas para poner el polígono y le voy a poner aquí que se conecte al net GND. Ahí está. Entonces puedo hacer un recuadro. El recuadro que voy a hacer, lo voy a hacer más pequeño y después lo voy a hacer más grande. Para que no tenga esquinas que no sean de 90 grados. Me es más fácil hacerlo así. Entonces, este recuadro yo lo puedo hacer más grande y lo voy a poner aquí. Este es nuestro blindaje y ahorita le vamos a dar un acercamiento para que vean que está conectado este pin, este es de la sujeción, está conectado por medio de esta a tierra y esto es tierra. La pista de tierra se fundió con el blindaje, aquí pasaba una pista de tierra y está fundido con el blindaje, forma parte del mismo blindaje, quiere decir que todo el blindaje es tierra. Aquí vemos cómo este pin, que es el número 7, va a tierra y está conectado aquí. Tal vez está muy delgado. ¿Qué tengo que hacer cuando es muy delgado esta parte? Yo lo puedo hacer más ancho si me voy a Design, en las reglas, y me voy a los polígonos, aquí. Por default tiene 10 milésimas de pulgada. Yo le voy a dar 40. 40 milésimas de pulgada. Esta distancia vamos a suponer que está bien, esta también. Le doy Apply. El espacio entre las dos pistas de los conectores, aquí también le voy a dar 40 milésimas de pulgada. Les doy Apply. Y entonces regenero otra vez el blindaje. ¿Cómo lo regenero? Le doy 2 clics encima del blindaje para que me aparezca otra vez el menú. Y entonces le doy OK. Y me va a aplicar otra vez, me va a aplicar la norma que acabo de cambiar. Ya se hizo más grueso. Si se dan cuenta, aquí ya se hizo más grueso. Estas uniones. Y ya está conectado con el blindaje. Esta sería mi tarjeta, pero normalmente se le pone el nombre a esta tarjeta, se le pone el nombre, por ejemplo, vamos a ponerle aquí con este. Se me pasaron más. Aquí está. Le damos 2 clics aquí, le ponemos cómo se llama nuestro circuito. Prueba 1. Aquí, todas las letras que pongamos, las vamos a poner a espejo. Porque cuando yo imprima esta tarjeta, se va a imprimir de forma inversa. Entonces, si yo lo pongo espejo aquí, lo pone derecho cuando yo lo imprima en la tarjeta. Vamos a cambiarle el tipo de letra. Vamos a ponerle otro tipo. Y vamos a ponerla en un recuadro. Y vamos a ponerle que tenga una altura de 100. Aquí está, prueba. De hecho, nos soporta un poquito más. Y vamos a poner este nombre aquí. Regeneramos nuestra tarjeta y ahí está. Es el nombre. Vamos a ponerle la fecha también. Igual lo ponemos a espejo, le cambiamos el tipo de letra. Pueden ponerle cualquier tipo de letra. Vamos a cambiarle el tamaño. Y vamos a ponerle aquí la fecha. Ahí está. Esta sería nuestra tarjeta. Únicamente lo que tengo que hacer es configurarla para poder imprimirla.
¿Cómo la configuro para que se imprima? Aquí, donde dice el previo para la impresión. Vamos a ponerle aquí, y esto es el previo, esto es lo que me va a imprimir, pero no es lo que yo quiero. Si se dan cuenta, me imprimiría también los contornos de los componentes, y estos no me interesan. De hecho, los contornos de los componentes son los que están aquí en amarillo. Estos amarillos pues no los necesito, a menos de que vaya a hacer una impresión de serigrafía. Cuando yo vaya a hacer muchos componentes iguales, muchas tarjetas de este tipo, me conviene hacer esta impresión en amarillo para los componentes, cuando voy a poner a muchas personas para que armen esta tarjeta, y entonces, como se ve el componente, así lo van insertando, pero cuando lo voy a hacer a mano, pues no me interesa la parte amarilla. Entonces lo que hago es que le quito esa parte. No me interesa que se imprima el contorno de los componentes, por lo menos aquí. Yo necesito nada más la parte de las pistas. Entonces le doy con el botón derecho y va a aparecer otro menú. Le doy en configuración. Si se dan cuenta, aquí no aparecen los agujeros, los que tengo que perforar, entonces los tengo que poner. Le doy que ponga los agujeros. Y yo nada más necesito una cara. ¿Cuál es la cara que utilizamos para hacer nuestra tarjeta? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la capa que nosotros usamos para hacer las pistas? Creo que se llama multilayer, ¿no? No, la multilayer es donde está el contorno de nuestra tarjeta y donde están los pads. Es la top layer. Es la button layer, así es, button layer. La button layer, ¿y cómo identificamos que es la button layer? Porque está por colores. La button layer es azul, la top layer es roja, pero la top layer no la estamos utilizando porque son pistas que están en el mismo lugar donde está el componente. En este caso no vamos a utilizar pistas que estén en el mismo lugar que el componente. Sería el caso de componentes de montaje superficial. Cuando yo uso componentes de montaje superficial, yo no necesito perforar la tarjeta, y entonces del mismo lado donde están los componentes, yo pongo las pistas. En este caso no, porque son true hole. Entonces el componente va de un lado y las pistas van del lado contrario. Entonces del lado del componente es top layer y del lado contrario se llama button layer. Entonces aquí tengo que únicamente dejar las pistas, las capas, que yo necesite. Entonces necesito button layer y necesito multilayer, porque en multilayer está el contorno de nuestra tarjeta y están los agujeros para la sujeción de la tarjeta, están en multilayer. En caso contrario, si lo quito, entonces los agujeros desaparecen y desaparecen el contorno de nuestra tarjeta. Entonces dejo button layer y multilayer, y las demás las voy a borrar. Entonces le pongo delete, quito las mecánicas también, las borro, y únicamente me quedo con button layer y multilayer. Ahí está. Únicamente button layer. Se sigue viendo rara porque está en gris y luego en negro. No me interesa. La voy a imprimir en un solo tamaño, y de hecho no creo que esté a escala porque se ve muy grande. Vamos a seguir con la configuración. Configurar página. Aquí está. El A4 es un tamaño gringo que no se usa en México. Es muy parecido a carta. Entonces vamos a poner de tamaño carta. El tamaño carta sí se usa en México. Y vamos a ponerle que sea a escala. Efectivamente estaba a escala a 1.92. Le vamos a poner escala 1. Y le vamos a poner que ponga un solo color. Le damos cerrar. Ahí está. Ahora sí, es escala 1 a 1. Es un solo color. Y esta tarjeta ya está lista para imprimir. Ya la puedo imprimir. Le pongo mandar imprimir. Aquí le pongo print. Y ya la puedo transferir a una tarjeta con una cara de cobre. ¿Alguna pregunta? Yo un pequeño comentario, profesor. Sí. Respecto a lo que mencionó anteriormente. Lo que pasa que varios compañeros aquí, como ya tenemos las clases presenciales, no es de que nos valga la clase, sino que pues muchos van a la escuela y no tendrían la oportunidad de tomar la clase. Entonces, Sí. yo, por ejemplo, en mi caso, ahorita yo ya me tengo que ir y tengo que andar preguntando a los compañeros qué fue lo que vieron. Sí. Entonces, igual con las demás clases, no podría quedarme pues toda la hora a terminar de ver la clase, ¿no? Entonces, no es de que
de que me valga o no quiera entrar a la clase, sino simplemente que ya las Mira, clases lo ya son importante, en la escuela y ya no tengo yo la oportunidad de estar conectado, ¿no? O de allá en la escuela, por ejemplo. lo importante es de que le entiendas, y en el caso de que cuando te conectes un rato nada más, pues preguntes si tienes alguna duda. No que al final, lo que no quiero yo es que cuando ya se los pida yo para que me lo entreguen de forma física, no me digan a la mera hora, en la noche o en la madrugada, cuando se tenga que entregar, no, pues es que no le entendí, es que no pude hacerla, es que yo trabajo, o sea, no quiero esas cosas de último momento. Si hay algún problema, pues que me lo digan desde ahorita. Ahorita ya me acabas de decir que tú te tienes que ir a la escuela, pero si tienes alguna pregunta, yo te pido que pues, la hagas en el momento que tú estés. Si ya la entendiste, pues perfecto, está muy bien, hay que seguirle. El ejercicio que tienen que hacer es el de la motobomba, pero se tiene que hacer de forma física. Se le tiene que poner un motor. Aunque el motor no va a ser de corriente alterna, sí tiene que ser un motor de corriente directa. Entonces se tiene que simular y se tiene que hacer la tarjeta. Entonces para eso es esta clase de tipo virtual, para que ustedes aprendan a usarlo y más que nada para que tengan más experiencia usando el Altium, que es un programa que se usa ya realmente en proyectos reales, en la industria, en cualquier lado donde vayan, sí se usa. No se usa el Limeware, no se usa ni siquiera Multisim, tampoco se usa. Se usa PSpice o Altium. Son los que he visto, PSpice o Altium. Entonces, si hay alguna pregunta, pues por favor háganla. Y si no, vamos a tener una clase física, me parece que el jueves, ¿no? El jueves nos toca físico. Sí, profe. Entonces, igual ahí también me pueden preguntar, aunque aquí estamos viendo el programa, ¿no? Profe, Sí. yo también tengo una sugerencia, no sé. Sí. ¿Qué probabilidad hay de que nos pueda grabar la clase? Porque pues igual tenemos, no soy el único, tenemos la misma situación. De hecho, yo igual ya tengo que ir para la escuela, entonces sí me llego a perder. El viernes sí le entendí a la gran mayoría, Sí. Pero sí hay pasitos en los cuales sí hay que ser muy minucioso, ¿no? Entonces, quería ver qué probabilidad hay de que se pueda grabar la clase, que la pueda grabar. Mira, ahorita ya no nos queda mucho tiempo, pues ya casi son las 3:30, ¿no? Entonces ya casi se termina la clase, pero probablemente el viernes alguno de tus compañeros, yo no tengo posibilidad, mi computadora está muy saturada ya de memoria, si le pongo grabar algo más, me va a decir que no puede. Entonces, alguien que sí puede estar en la clase la puede grabar y después se las puede pasar. Entonces, ahí no hay problema, o sea. Bueno, pues, profe, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene algún comentario? La impresora tiene que ser de tinta láser, de una impresora láser. Sí, porque esa impresora es la tinta que lleva esa impresora, como es un polvo, es más fácil que se transfiera a una capa de cobre. Entonces no importa si no es a color, de hecho tiene que ser negro nada más. Entonces se va a imprimir en un acetato o en una hoja de papel transferencia. Cualquiera de las dos opciones, o sea, le imprimes en papel transferencia o en un acetato y después ya se pasa a la placa de cobre. La placa de cobre tiene que estar completamente limpia, sin ninguna grasa, sin ninguna pintura ni nada. De hecho, se le da una asentada a la placa de cobre con una lija muy delgada. Tal vez de lo más delgada que se pueda. De hecho, las que se usan para pulir los carros, lija de agua, una 900 o una 1100, una lija muy delgadita, nada más para quitar imperfecciones en el cobre. Si es muy gruesa, van a quedar arañazos encima de la placa y entonces la tinta no se va a adherir bien. Entonces la placa tiene que quedar casi a espejo y no se tiene que tocar, porque si la tocas, le anexas grasa que tenemos en la mano
y entonces la tinta ya no se va a adherir. Entonces, supongamos que no la tocaron, una vez que ya está impresa, le pones del lado de la tinta del acetato que pegue con la placa, la fijas con algún Durex o una cinta invisible, que es muy parecido al Durex. Funciona mejor con la cinta invisible, porque el Durex con el calor se hace más o menos como chicloso y se desprende. Entonces, con ese Durex invisible, se fija bien el acetato encima de la placa de cobre para que no se mueva. Y entonces, con una plancha caliente, una plancha, las que son para planchar ropa, le haces presión a la máxima temperatura, le haces presión de forma uniforme, más o menos como alrededor de 10 minutos, de forma uniforme. En algunos casos puedes mover tantito la plancha por si no alcanza a cubrir toda la tarjeta, porque hay algunos casos en que el tamaño del área de la plancha es más pequeño que el tamaño de la tarjeta, entonces tienes que ir moviéndola para que la temperatura se haga uniforme. Entonces, estos pasos se los estoy platicando, pero ya cuando lo tengan lista se los voy a dar de forma más detallada. Entonces, ya cuando se transfiere, pasaron 10 minutos ya de la plancha con presión encima de la tarjeta, se desprende el acetato, se va a desprender el acetato y se enfría de forma abrupta con agua. La transferencia de la tinta normalmente no va a ser perfecta, o sea, quiere decir que no toda la tinta que aparece en este circuito se va a adherir a la placa de cobre. Entonces va a haber algunos tramos que no se va a adherir, por ejemplo, una parte de aquí no se adhiere, entonces se tiene que dar un pequeño retoque. Se le da un retoque con un plumón de tinta permanente, un plumón que tenga la punta fina y de tinta permanente, se retoca toda la tarjeta para que no tengamos imperfecciones, que todas las partes que deben de ir en negro estén completamente en negro, que no haya partes que están medio negras, todo tiene que estar negro, y únicamente deben de estar en color cobre las que aquí aparecen en blanco, esto debe estar color cobre, y todo lo demás debe estar cubierto con negro. No se debe de ver más o menos transparente, no se debe de alcanzar a ver el cobre en ninguna parte, ¿no? Y entonces ya está lista para insertarla en el ácido. Podemos utilizar ácido clorhídrico, podemos utilizar cloruro férrico. En lo personal, me gusta más usar el cloruro férrico, es más rápido, es muy corrosivo, es un color así como amarillo fosforescente, se vende en piedras. Les recomiendo que no utilicen el que ya está hidratado, el que ya está rebajado con agua, porque lo venden muy rebajado, tiene que estar más o menos al 10%, entonces yo he comprado de los que ya te venden en una botellita por medio litro o 1 litro, y normalmente no están al 10%, yo creo que están como al 30% o 40%. Y entonces, ¿qué pasa cuando la concentración es muy baja? Te vas a tardar más tiempo. Si les dije que se tardaban como 10 minutos, en este caso, cuando está muy baja la concentración, puedes tardarte horas. Entonces, no conviene que esté muy baja, entonces les recomiendo que utilicen mejor, hagan ustedes su mezcla, la compren en piedra, el cloruro férrico lo venden en piedra, entonces compran 1 kilo, parece que el mínimo que les venden es 1 kilo, se pueden unir varias personas y comprar 1 kilo, entre 4, por ejemplo, entre 4 personas compran 1 kilo y pueden sacar alrededor de 1 litro de este líquido que va a ser el corrosivo, que le va a quitar el cobre que va a estar en estas partes que están en blanco. Es primordial que cuando esté sumergida la tarjeta en el ácido, tienen que estarla moviendo para que el proceso de corrosión sea más rápido. Entonces le mueven y ya va a haber un momento en que ya no van a ver el cobre. Cuando ya no se vea el cobre, lo sacan, lo lavan, le quitan con alcohol o con thinner toda la parte que esté en negro y únicamente se va a quedar el cobre. Ya está lista para estañar. ¿Para qué se estaña la tarjeta? La tarjeta se va a estañar para protegerla de la oxidación. Entonces, la tarjeta se va a oxidar, es normal porque a la exposición de
del aire, el cobre se va a oxidar y se va a empezar a hacer verdoso. Entonces, cuando se oxida el cobre, la impedancia va a aumentar, entonces no nos conviene que el cobre se oxide. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Normalmente cuando lo mandamos a hacer, le ponen un barniz que es verde. Puede ser verde, azul, rojo, amarillo, pero como nosotros no vamos a comprar el barniz, lo vamos a estañar. Le vamos a poner estaño en toda esta parte que ahorita es negro, pero va a ser color cobre. Lo vamos a estañar todo y entonces de esa forma se va a proteger nuestra tarjeta. Se perforan los agujeros y ya está lista para soldarle todos los componentes. Antes de hacer la tarjeta llegar a este punto, se tiene que probar en proto todo lo que se hizo de forma teórica, en papel nada más. Hicieron la tabla de verdad, hicieron el circuito, lo simularon en Multisim. Se tiene que armar en un proto para ver que realmente funcione conforme a la tabla de verdad. Una vez que sí funcione y la activación se haga por medio de un motor, entonces ya está lista para generar este PCB. Mientras no se pruebe en un proto, no va a poder hacerse en un PCB. Tiene que funcionar primero de forma física en un protoboard. En el protoboard tengo la opción de poder hacer modificaciones, hacer anexiones de algún componente, de alguna resistencia, de algún LED, de alguna compuerta, pero cuando ya está el PCB así, ya no hay forma de modificarlo. Entonces, por eso cuando ya lo tengan de forma física, cuando lo armen, me lo van a tener que mostrar que está funcionando y entonces van a pasar al proceso de generar el PCB. Entonces le voy a subir, la primera actividad va a ser hacerlo en un proto, con un pequeño motor. Un motor de corriente directa. Recuerden que se va a activar por medio de un MOSFET. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo está bien? Al parecer sí, profe. Ok, entonces, pues adelante. El siguiente paso de hacerlo en el proto sería para el viernes. No sé cómo lo vean. Hay que armar el circuito. Es el circuito el que hicieron en la última práctica de la motobomba. Hay que hacerlo en proto. O sea, ponerlos físicamente las compuertas, poner el motor, poner todas las etapas, porque ahora sí necesitamos la parte de potencia y la parte de interfaz con el optocoplador. Se simulan los sensores de nivel por medio de push button externos. Entonces, recuerden que la tarjeta va a tener componentes externos. Uno de esos componentes externos van a ser los sensores de nivel. El MOSFET hay que elegirlo, depende del motor. Depende del motor que ustedes tengan. Ese motor va a tener una corriente. Esa corriente va a ser la corriente nominal. Entonces, como le hicieron para no sé si les había pedido un motor antes. Antes ya les había pedido un motor, ¿no? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. se saca la corriente de arranque. Entonces, primero se mide la corriente nominal. O sea, alimentas tu motor con un multímetro, mides la corriente nominal. Cuando el motor ya está estable, girando, esa es la corriente nominal. Pero la que nosotros necesitamos para elegir el MOSFET es la corriente de arranque. Entonces, la corriente de arranque depende de las condiciones del motor. Si el motor es nuevo o tiene buen mantenimiento, entonces la corriente de arranque es 2 veces la corriente nominal. Entonces, supongamos que la corriente nominal salieron 100 miliamperes. Entonces, y mi motor está en buenas condiciones, si es nuevo. Entonces, la corriente de arranque serían 200 miliamperes. Esa es la corriente de arranque. Entonces, busco un MOSFET que mínimo me soporte 200 miliamperes. Entonces, normalmente no hay. Entonces, puede haber de 500 miliamperes, de 300. Entonces, utilizo el más pequeño, o sea, ese de 300 miliamperes o de 500 miliamperes. Y depende del voltaje del motor. A lo mejor mi motor es de 12 volts, de 6 volts.
Entonces, ese va a ser el voltaje de mi MOSFET. El MOSFET, si mi motor es de 6 volts, utilizo también el doble de voltaje para el MOSFET. Si el motor es de 6, utilizo mínimo para el MOSFET 12 volts. Entonces ya tengo la corriente y el voltaje del MOSFET. Entonces serían de 200 miliamperes con 12 volts. Esas serían las características del MOSFET. Otra de las características del MOSFET es que tengo que elegir de qué tipo de MOSFET. Ya habíamos visto que hay dos tipos diferentes de MOSFET. Uno es de canal N y el otro es de canal P. El más común es de canal N. Entonces, elijo el de canal N porque el de canal P yo necesitaría una corriente negativa para activarlo en la terminal de gate. Entonces, utilizo canal N. Y así lo busco. En este caso, del ejemplo que les estoy platicando, sería un MOSFET, canal N, 200 miliamperes, 12 volts. Entonces, elijo el que más se acerque. Las condiciones mínimas deben de ser esa del MOSFET que utilizo. Entonces, puede ser de más corriente, puede ser de más voltaje, pero no menos. No menos de 200 miliamperes, no menos de 12 volts, en el caso del ejemplo. A lo mejor su motor sale de 1 ampere, por ejemplo, corriente nominal. Entonces, si el motor es nuevo, entonces la corriente de arranque van a ser 2 amperes. Entonces, 2 amperes debe de ser el mínimo de corriente que debe de soportar ese MOSFET. Así se elige. ¿Algún otro comentario? ¿Todos entendieron aquí cómo saqué la parte del blindaje? ¿Y por qué debe de llevar blindaje? Ok, vamos a cambiarnos a la otra cuenta porque ya nos va a desconectar en cualquier momento. Ya para hacer el cierre de nuestra clase, por favor. Listo. Entonces, recuerden que el ejercicio que se va a hacer en PCB es el de la última práctica, que es un control de una motobomba. Al principio sacamos la tabla de verdad. Entonces, ustedes hicieron la parte de la reducción de ese circuito. Entonces, hay que comprobar si realmente ese circuito reducido cumple con las características de esa tabla de verdad. En caso contrario, hay que rectificar y entonces no está funcionando la reducción. Recuerden que estamos tomando en cuenta cuatro entradas, 4 sensores de nivel y en las 16 combinaciones de esas 4 entradas tiene que funcionar nuestro circuito que está reducido. Entonces, esas 16 combinaciones tienen que hacerse por medio del circuito que ustedes tengan y tiene que cumplir exactamente con las mismas reglas. No debe de faltar ninguna porque si no, no funciona. Una vez que está funcionando así el circuito,
Entonces ya está listo para pasarse a un PCB como este. En caso contrario, no lo van a poder pasar a un PCB. Entonces, supongamos que sí funcionó su circuito así, ya reducido, tienen el PCB. Entonces, el PCB tiene que cumplir con todo lo que les he comentado. Para empezar, a plena vista, cuando vean la tarjeta PCB, tienen que darse cuenta cuál es la terminal de tierra. En este caso, yo ya sé que la tierra es este blindaje. Y aparte, lo hice más extensivo ese blindaje. ¿Por qué? Todas las terminales de sujeción están a tierra también. Quiere decir que cuando yo sujete esta tarjeta por medio de tornillos, estos tornillos, como normalmente son metálicos, también van a formar parte de ese blindaje. Y si esos tornillos van fijos en un chasis que es metálico, el chasis también se convierte en un blindaje. En otras palabras, ese chasis se va a convertir como en una jaula de Faraday para que la protección sea más extensiva. Y únicamente ya no va a proteger de forma plana, sino va a protegerme en 3 dimensiones. La caja ya me va a hacer una envolvente en toda la tarjeta y entonces la protección va a ser más efectiva. Entonces, eso lo hago por medio de estas 4 sujeciones. Todas las tarjetas, todas sin excepción, deben de llevar una forma de sujeción. Y normalmente esa sujeción es de tipo mecánico. En este caso es de tipo mecánico porque estoy contemplando tornillos. Y estos son equidistantes, ¿no? Son simétricos. Pero puede haber el caso en que la sujeción yo la necesite aquí en medio. A lo mejor van a ser 3 tornillos aquí en medio. Aquí, y no los necesito en los extremos, los necesito aquí. Entonces, depende de dónde voy a sujetar mi tarjeta. Lo que sí es que siempre voy a necesitar forma de sujeción de la tarjeta. Los conectores siempre deben de ir hacia las orillas. Deben de tener acceso hacia una orilla. Nunca deben de estar en medio. Deben de tener libre acceso. Entonces, los ángulos de las pistas no hay 90 grados. Y en el caso de que no haya forma de que yo quite los 90 grados, entonces le pongo esta región sólida para que me lo convierta de 90 grados, me lo convierta a 45 grados. Hay que hacer esto. Entonces, esas consideraciones tienen que verse. Entonces, de entrada, de aquí al viernes, entonces, es el circuito. Me muestran su circuito funcionando en el proto, que efectivamente funciona el motor haciendo las 16 combinaciones de la tabla de verdad. Tienen que hacerse las 16 combinaciones para estar seguros que no se activa en una condición prohibida. Recuerden que nuestra tabla de verdad tenía condiciones prohibidas y tenía muchas condiciones prohibidas, en la cual la motobomba tiene que estar apagada. Entonces debemos asegurar que en esas condiciones nuestra bomba está apagada. Entonces por eso es importante que las 16 combinaciones tienen que simularse con el circuito físico. ¿Tienen algún comentario? Ok. Bien, entonces al final de terminar todo el circuito, se va a entregar también este proyecto, así, estos 3 archivos, el archivo de proyecto, el archivo esquemático y el archivo de PCB, estos 3. Obviamente también van insertados las imágenes en su práctica, la imagen del PCB, la imagen del esquemático. Recuerden que el esquemático también se tiene que hacer lo más estético posible. Por eso aquí le ocultamos la parte de donde decía GND y debe de tener los datos los que más necesite. Aquí todavía se puede modificar. Por ejemplo, aquí yo ya sé que es una compuerta NOT y es una 74. No necesito que esté aquí a lo mejor, entonces también se lo puedo ocultar para que nuestro circuito no esté muy cargado. Recuerden que se ocultan, no se borran. Los nombres de los componentes o los comentarios no se borran, se ocultan. Aquí también yo ya sé que es un diodo para protección. No necesito ponerle
cuál es, únicamente para que no esté muy cargado. Puedo hacer también un cambio del tipo de letra. Los tipos de letra también se pueden cambiar haciéndole 2 clics, y aquí en lugar de ser la default, le puedo poner, por ejemplo, una Arial, y la pongo semicomprimida, lo hago, no sé, 14, y negrita, ¿no? Ahí está. Para que mi circuito sea un poquito más estético. Todos esos cambios los tengo que hacer. Entre más detalles le pongan a su circuito, obviamente tiene más valor. Si yo dejo los tipos de letra, los tamaños de letra, y también acá los que vienen por default, obviamente me doy cuenta de qué tanto trabajo le metieron a su circuito, ¿no? Entonces, es el primero que se va a hacer. Probablemente hagamos otro todavía un poquito más complicado, y ese sería todo del curso. Entonces, si no hay alguna pregunta o otro comentario, entonces aquí le dejamos. Nos veríamos el jueves, y el viernes tendríamos otra clase virtual. ¿No hay alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno. Solamente el viernes es el puro protobomba, ¿verdad? De la motobomba. Sí, en el proto hay que echarlo a funcionar de forma física, me lo muestran y listo. Esa es la primera etapa. La siguiente ya es generar el PCB en la siguiente semana. Ok. Ok, gracias. De nada. Entonces, nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, de nada.